tecnología ha producido más conocimiento que el obtenido anteriormente. Sin embargo, parece ser que muchos de los centros de educación básica siguen atrapados en un sistema de enseñanza tradicional, al no enseñar ciencias naturales con el nivel adecuado. Es una forma cruel de discriminación para los estudiantes. Esta situación tiene muchas causas, consecuencias y diferentes ángulos de explicación. Ahora, vamos a hablar sobre la enseñanza de las ciencias naturales en la educación básica. Bueno, y continuamos con la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel inicial. Las ciencias naturales tienen distintos puntos de vista y también estudian fenómenos naturales y las ciencias naturales se conocen como la física, biología, química y geología. Bueno, diversos investigadores demuestran que el niño desde que nace aprende y responde a estímulos que excitan sus sentidos y este interés por su medio debe encontrar una adecuada respuesta para continuar con un gradual. Bueno, la educación inicial es la que recibe el niño después de los 6 años, con un objetivo que es guiar sus primeras experiencias. También estimulan la formación de actividades hacia la investigación científica. Bueno, en el nivel inicial no se puede hablar de enseñanza propiamente dicha en contenidos biológicos o químicos, o también físicos, ya que pues los niños no van a comprender esta profundidad como lo es la química, la biología o la física. Muchos de las personas piensan que obligando al niño a que aprenda eso de memoria, el niño lo va a aprender, pero no es así. También no se les puede obligar al niño a partir de una experiencia que él construya un conocimiento. Él debe explorar y tener diferentes conocimientos ante un conocimiento de las ciencias. Enseñanza de las ciencias naturales en el nivel de básica primaria. La enseñanza de las ciencias naturales constituye una prioridad en la formación de los niños, ya que promueve el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. En este nivel se reúnen contenidos vinculados con el conocimiento y la exploración del mundo, también con algunos modelos y teorías propias de las ciencias naturales, y aquí se empieza a interpretar y explicar en sí cosas que le pertenecen a la naturaleza. Aún en la actualidad se ven escuelas, tanto en el sector público como en el sector privado, donde la enseñanza de las ciencias naturales se basa únicamente en la memorización de conceptos, de leyes, fórmulas, la realización de ejercicios, no dejando desarrollar en los estudiantes el espíritu comprensivo, reflexivo e innovador. Es claro que las ciencias naturales ya no debe ser únicamente en transmitir la información, sino que el docente debe enseñar y utilizar un proceso continuo de construcción, de reconstrucción, de organización, de reorganización de ideas y experiencias. En los primeros 3 años de educación, primero, segundo y tercero de primaria, se propone una aproximación más lenta y progresiva. Aquí los niños deben desarrollar el espíritu inquisidor y deben desarrollar el cómo poder hacer y resolver preguntas. En la segunda etapa, que es el cuarto y quinto de primaria y en sexto de bachillerato, los niños empiezan a realizar análisis más rigurosos y meticulosos acerca del objeto de estudio. Algunas aptitudes que empiezan a desarrollar los estudiantes gracias a las ciencias naturales es que pueden predecir lo que puede suceder, expresan sus puntos de vista fundamentados para tratar de convencer a otras personas, ponen en duda toda la información que se les brinda y
tratan de buscar semejanzas y diferencias acerca de diversas situaciones. Lo que se quiere con los estudiantes en estos momentos es que dejen a un lado la parte de memorización de contenidos y empiecen a desarrollar un conocimiento científico. Ahora pues les voy a hablar sobre un poco de la enseñanza de la ciencia en el nivel secundario. Actualmente pues los estudiantes cuando están en primaria, algunas maestras utilizan el método antiguo de educación y es dictados o exposiciones y todo ese tipo de cosas a los estudiantes les aburre. Cuando ellos llegan al nivel secundaria pues se encuentran con que obtienen un pensamiento de que la ciencia es aburrida y engorrosa, como que está muy harto hablar del tema porque ya los mismos maestros educaron así a sus estudiantes en primaria, que fueran unas clases muy aburridas, cuando la idea es que se puede hacer de una manera didáctica. Hay un concepto que se está adquiriendo pues últimamente y es alfabetización científica. Este concepto básicamente lo que nos da a entender es que es un tipo de alfabetización en el que los estudiantes se apropian de los conceptos de las ciencias, aprenden acerca de las ciencias y utilizan ese conocimiento para la resolución de un problema social que les afecte. Y pues usan, digamos, la ciencia, la tecnología y otras materias para que puedan pues desenvolverse, pero todo en el campo de la sociedad. Digamos, se les quiere presentar a los niños el microscopio. Lo ideal sería pues que como nosotros como docentes incentivemos a los niños a que ellos mismos creen su propio microscopio, que no lo compren o que no solamente pues ya se hecho y vean, sino que ellos mismos tengan la experiencia de hacerlo porque en algún momento lo van a poder utilizar para su vida, para mirar más cerca a algo. Bueno, pues ya sabemos los usos del microscopio. Entonces básicamente lo que nos da a entender de esta alfabetización científica es que nosotros como maestros debemos proporcionarles a los niños diversos conocimientos para que ellos los puedan aplicar y se puedan apropiar del tema para aplicarlo pues a la sociedad. Yo creo que el reto como docentes es que nosotros creemos en nuestros estudiantes ese científico que tienen dentro, que ellos sean y se sientan parte de la sociedad, que cada cosa que ellos hacen puede afectar o positivamente o negativamente a la sociedad, que ellos pues a pesar de que sepan que el conocimiento está, que traten de investigar más allá, que no se queden con lo que le dan. A veces una maestra llega a un salón y le da solamente al estudiante el concepto y el niño solamente se queda con ese concepto, no averigua más, no hace más, se queda ahí. Lo ideal es que nosotros como maestros incentivemos a nuestros estudiantes para que ellos se formen científicamente, para que crean que son capaces de investigar cosas por ellos mismos, para que tengan un pensamiento crítico de las cosas que le presentan y que no se coman todo entero. Bueno, hay que tener en cuenta que muchos de los estudiantes en el nivel de secundaria, cuando salgan a la universidad, pues no van a estudiar algo con ciencias, pero lo ideal es que les quede al menos a ellos un conocimiento de las ciencias, que se apropiaron del tema y que pudieron aprender algo. Y el rol importante del maestro es tratar de incentivar a los niños, a nuestros estudiantes, a que tengan una mente abierta, que averigüen más, que se vayan un poco más allá de lo que generalmente les presentan pues en las noticias o algo así, y que utilicen la ciencia y la tecnología que van de la mano para pues aportar a la sociedad, que es lo que se pretende. Es muy importante que nosotros entendamos primero que la ciencia no es algo que se dio y que terminó ahí, o sea, como que un ciclo, nada se crece, se reproduce y muere, que murió ahí. No, la ciencia todo el tiempo está avanzando, nunca está estática, nunca está de forma quieta, todo el tiempo está moviéndose. Lo que ayer era nuevo, ya mañana no, y así sucesivamente. Entonces lo ideal es que nosotros creemos en nuestros estudiantes esa perspectiva de saber que la ciencia está en continuo cambio y que ellos también deben estar a la par de la ciencia, que no se pueden quedar atrasados solamente porque digamos les aburre el tema o algo así. Por eso es que es tan importante como maestros que nosotros incentivemos a nuestros estudiantes desde muy chiquiticos para que cuando lleguen a nivel secundaria, que pues en el caso que les estoy explicando, no se aburran de las ciencias, que es lo que la mayoría de veces se comenta, pues que en la ciencia se descontextualice, o sea, como quien dice, que se salga de la zona de confort donde siempre ha existido la ciencia
y que se vuelva una recontextualización, o sea, que en vez de eliminarla completamente, pues sí, obvio, la quitamos en cierta parte, pero no para dejarla así en blanco, sino para recontextualizar y crear un concepto nuevo, crear una nueva imagen de las ciencias, pues para que los niños entiendan que las ciencias de igual forma pues nos afectan a la sociedad, nos afectan a nosotros y que los van a afectar a ellos en algún momento si no aprenden a ser de mente abierta y a pensar pues de manera científica. Pues yo les voy a regalar a ustedes una serie de consejos para aplicarlos en el nivel de secundaria pues para enseñar ciencias naturales. Uno de esos, el primero es relacionar el concepto nuevo que tenemos o que le vamos a enseñar a los estudiantes con el concepto de lo que ellos ya tienen o lo que llamamos esquemas alternativos. Es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta esto porque no podemos llegar al aula a enseñarles a los estudiantes un tema sin darnos cuenta que ellos o sin saber que ellos tienen un concepto de ese mismo tema, digamos. Sobre digamos el cuerpo. Nosotros pues podemos enseñarle a los estudiantes algo, queremos enseñarles a ellos algo y llegamos a la clase, pero ignoramos o nos hacemos los que no, de que listo, ellos no saben nada y les damos el tema nuevo. Eso pues no se debe hacer, porque los niños, a pesar de todo, siempre tienen un concepto sobre cualquier cosa, que porque llueve, que porque el cuerpo es así, que porque a las niñas les crece los senos y a los hombres no. Bueno, todo ese tipo de cosas los estudiantes lo conocen, porque en su casa o por medio de internet o por medio de libros pues han escuchado o han leído algo. Y nosotros no podemos llegar a un salón a enseñarles a los niños algo sin antes tener en cuenta esos esquemas alternativos. Además hay que relacionar esos dos, lo que él sabe con lo que yo le voy a enseñar y que esas dos cosas en conjunto creen un concepto nuevo. Eso es bueno. Segundo, introducir paulatinamente al estudiante en situaciones en donde tenga que aplicar la ciencia. No es lo mismo decir, imagínense que aquí tenemos una planta, cuando en serio le estamos trayendo la planta y vamos a hacer un experimento con ellos. Entonces es importante a la hora de enseñar las ciencias en el nivel de secundaria que nosotros tengamos en cuenta de que los niños necesitan ese material concreto y incentivarlos a que tengan una situación actual. No es como, imagínate que vas a la luna, porque los niños posiblemente nunca vayan a ir a la luna. Sería un poco, digamos, fuera de contexto que nosotros les lleguemos a un niño con un tema así, porque es que ellos nunca van a hacer eso. O bueno, pues puede ser que ellos sí lo lleguen a hacer, pero no en el momento. Mientras que si lo hacemos, digamos, con un tema del momento, digamos, en este momento sería el COVID-19. Entonces, ¿cómo tú puedes incentivar o qué harías tú para sacar una vacuna según el COVID-19 aportando a la ciencia? Esa es una pregunta pues que tiene bastante trasfondo, pero eso hace pensar a los niños en la situación actual que se está viviendo. Eso debemos hacer y tener en cuenta a la hora de enseñar las ciencias. Omitir lo que está fuera de contexto y más bien usar lo que está actualmente pasando en la sociedad y en el ambiente de ellos. Y lo más importante es transformar ese conocimiento científico en conocimiento enseñable. Nosotros muchas veces leemos algo y decimos, ¿cómo lo voy a explicar? Entonces yo creo que ese es uno de los retos más grandes de los docentes en ciencias naturales, porque nosotros pues nos vamos a encontrar muchas veces en situaciones de la vida en que los estudiantes no van a entender ciertas cosas o ciertas teorías. Entonces yo creo que ese conocimiento tan complicado, ese conocimiento científico lo debemos cambiar o lo debemos adaptar a un conocimiento enseñable para ellos, hacerlo más práctico. No le podemos llegar a un niño a explicarle palabras textuales del autor para explicarle algo porque posiblemente no nos vayan a entender. Podemos usar en cambio sinónimos, algo parecido, una actividad que más bien sea la práctica de lo que la teoría está diciendo, pues para que ellos ese conocimiento que les estamos dando a ellos se convierta en algo enseñable. La idea al finalizar, cuando los estudiantes pues terminan su nivel de secundaria, es que el niño crezca o tenga pues ciertos desempeños pues para saber si el niño realmente aprendió o no algo de las ciencias. Uno de esos es que los niños sean capaces de explicar un fenómeno de la Tierra, un fenómeno que les afecte y que lo puedan aplicar y que lo puedan describir de forma sencilla. No van a explicar el proceso de la oxidación, pero lo pueden hacer de una forma más sencilla, que no sea como tan complicado. Entonces uno de
desempeños es ese, que puedan explicar pues los fenómenos y las cosas más digamos difíciles, y obviamente más adelante se les va ampliando su conocimiento. Otro es que vean que la ciencia es o va mucho más allá de ser solamente una materia escolar. Porque a veces pasa eso, los estudiantes solamente creen que ciencia solamente la ven en el salón y cuando salen ya se les olvida que la ciencia existe. Entonces, uno de los retos o de los desempeños que al final debemos lograr como profesores es que los estudiantes tengan como ese concepto y que lo puedan aplicar a su sociedad actual, que no se quede solamente en una materia, sino que ellos lo puedan aplicar en su vida y que lo puedan pues igual mezclar con la tecnología. Es que ellos puedan aceptar y comprender ciertas teorías sobre las cosas. Digamos, la teoría del Big Bang. Muchas personas creen en eso, otros no. La idea es que los estudiantes pues igual como que crean en ciertas teorías, pero que no se queden con solamente creer en eso y ya, sino que traten de ir más allá y de investigar más allá para que pues su conocimiento científico pueda crecer. Y que finalizando el semestre, la educación escolar, en el nivel secundaria, ellos puedan entender que son personas críticas, que no todo lo que le presenten se lo van a comer entero, sino que van a empezar a masticar parte por parte y explicar los fenómenos y las cosas pues que les afectan en su alrededor. Ahora vamos a hablar sobre las estrategias básicas de la enseñanza de las ciencias naturales, en las cuales encontramos recorridos y visitas, experimentos, consulta en materiales diversos, elaboración de maquetas y álbumes, mapas conceptuales, cápsulas científicas y diccionario científico. Primero, voy a hablar sobre los recorridos y las visitas. Esta consiste en paseos o excursiones guiadas por los alrededores o comunidades cercanas a la escuela, propiciando el estudio directo de distintos procesos que ocurren en la naturaleza. Porque permiten fortalecer en los niños las habilidades de observación y porque esta experiencia puede propiciar el estudio de la vida de plantas y animales en su hábitat natural y los cambios del paisaje, entre otros temas. Para que las excursiones y visitas sean exitosas, hay unas recomendaciones. Primero, identificar la relación entre los temas vistos en clase y el lugar que se visitará. Segundo, conocer previamente el lugar. Tercero, elaborar un plan de visita y algunas preguntas para orientar la observación. Y cuarto, sugerir a los estudiantes que lleven un cuaderno y lápiz en el cual tomarán nota de lo que más le parezca importante. Ahora voy a hablar sobre los experimentos. Estos consisten en provocar algunos fenómenos para observarlos, medirlos y evaluar sus reacciones, contrastando las ideas de los niños con respecto a lo que se supone son las causas que lo provocan. ¿Por qué son importantes? Porque se puede aprovechar la curiosidad de los alumnos, quienes continuamente se acercan a los alumnos para preguntar ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Con el propósito de comprender muchos de los fenómenos que para ellos son desconocidos, como ¿de dónde viene la lluvia? ¿Por qué la luna se esconde cuando sale el sol? Los experimentos pueden estimular y generar experiencias útiles para ejercitar el desarrollo del pensamiento científico en los niños, como diseñar o construir artefactos, cómo sistematizar información que les permita explicar los procesos, comprobar y gestionar sus hipótesis y elaboración de conclusiones, entre otras cosas. Para que los experimentos sean exitosos, también hay una recomendación, la cual es elaborar sus registros de investigación, los cuales pueden llevarse a cabo al iniciar la actividad experimental, durante su desarrollo o al terminarla. Se sugiere que los registros incluyen dibujos acompañados de textos, tablas de frecuencia o mediciones.
por sí mismos las respuestas a todas estas inquietudes que ellos presentan en el aula mediante libros o revistas. Bueno, en las clases o espacios donde existen multigrados, la profesora solicita a los estudiantes que tienen mayor grado que sean quienes orienten a los niños más pequeños, ayudándoles así a solucionar todas las inquietudes que ellos tienen para que no sea tan congestionado y el aprendizaje pueda ser mutuo. Es importante también que todos los maestros tuvieran al alcance una biblioteca en el aula, ya que esto es muy importante porque hace que los niños puedan investigar por sí mismos, como lo dije anteriormente, todas estas inquietudes. Uno de los libros que es muy importante que esté en el aula es el Atlas Universal, Atlas Planeta Azul. Bueno, ¿por qué es importante que este atlas esté en el aula? Porque también, además de que trae ilustraciones, puede hacer que los niños respondan a muchas de las preguntas que tienen sobre los planetas, sobre las estrellas, sobre el mapa de Colombia, sobre Colombia y sus culturas. Además de esto, es importante promover estrategias que incentiven a los estudiantes a investigar y de esta forma los estudiantes pueden plasmar estos conocimientos en diferentes formatos, como lo son los folletos, las carteleras, los esquemas, entre otros. Bueno, ¿y por qué es importante esta estrategia? Bueno, esta estrategia es importante porque hace que los estudiantes investiguen por su propio medio, pero además de esto, hace que conozcan diversas fuentes donde pueden expresar su conocimiento o plasmar lo que ellos aprendieron. De esta manera, los niños adquieren conocimiento al investigar en libros o en la biblioteca que tengan en cada aula. Bueno, las recomendaciones que se tienen en esta estrategia es que hayan libros o revistas que sean primero de agrado para los estudiantes, pero además de eso que traigan la suficiente información que los niños necesitan. Muchos de los libros traen informaciones muy extensas que los niños no alcanzan a simplificar o a reconocer por sí mismos. Entonces se necesita de libros que sean cortos, pero que también traigan mucho aprendizaje para los niños. Y seguimos con las estrategias y les voy a hablar de varias de estas. Bueno, en este caso les voy a hablar de las estrategias que tienen que ver con maquetas, artefactos, juegos y arte. ¿En qué consiste esta estrategia? Las maquetas sirven para representar paisajes, aparatos, sistemas del cuerpo y ecosistemas, o cualquier actividad que se quiera realizar, los cuales los alumnos pueden utilizar esta estrategia con diversos materiales, como lo es la plastilina, la arcilla, la masa, pinturas, cartón, entre otros diversos materiales. Todos esos materiales a los niños les gustan. Muchos de los niños les gusta jugar con plastilina, con el barro, y eso estimula a que el aprendizaje para ellos sea más significativo, pero además el aprendizaje sea de una manera divertida y también didáctica. Bueno, ¿y por qué es importante esa estrategia? Esta estrategia es importante porque permite estimular en los niños la expresión tanto artística como creativa. Hay niños que no son tan didácticos y no se desempeñan tanto al hacer muñequitos en plastilina, pero lo que esto hace es estimular a que ellos aprendan y puedan mediante la plastilina y muchos más elementos
expresar o demostrar algún elemento, como lo es el cuerpo humano, aparatos reproductores, entre otros. También al desarrollar la creatividad y la expresión artística, interpretan también informaciones y la traducen en algunos objetivos o juegos, manipulándolos en distintos tipos de materiales. Mi nombre es Dayana Marcela Aristizábal Franco y hoy les voy a explicar dos actividades. La primera de ellas son las cápsulas científicas. ¿En qué consiste? Consiste en que tenemos una información relevante y curiosa acerca de un tema en específico. Esta debe contener una información en un lenguaje sencillo y claro, porque claro, esta es para los estudiantes y en algunos casos incluyen fotografías. Este tipo de texto pretende dar información y esta actividad, cuando se trabaja con niños de segundo y tercer grado, los niños son los encargados de buscar la información y plasmar sus ideas en un formato sencillo. Ya cuando se trabajan con niños de cuarto, quinto y en este caso sexto grado, los niños buscan la información, plasman sus ideas, realizan un texto informativo y le añaden alguna imagen. ¿Por qué son importantes? Las cápsulas informativas son importantes porque desarrollan en el niño la parte investigativa. Los alumnos buscan la información por su cuenta, la organizan, sacan lo más importante y la presentan de una manera más atractiva. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones es que se dirijan los niños hacia bibliotecas, que investiguen en algunos libros de texto o busquen por internet información y organicen sus ideas. Como por ejemplo aquí tenemos un diseño y donde los niños lleguen a hablar de los pulpos, después de que investigan, plasman sus ideas en este pedazo. Son los mapas conceptuales. ¿En qué consisten los mapas conceptuales? En organizar conceptos estableciendo una relación entre ellos mismos. Esto es importante porque los estudiantes lo pueden utilizar al momento de prepararse para un examen. ¿Cómo es la organización de los mapas conceptuales? Los mapas conceptuales se organizan, en la parte superior se pone el título o una palabra que se asemeje al texto que se va a trabajar. Luego se ponen los conceptos generales y seguidamente se ponen los conceptos específicos. Todo esto se enlaza gracias a unos conectores y entre líneas. ¿Por qué son importantes los mapas conceptuales? Los mapas conceptuales favorecen las habilidades de reflexión en los niños, donde empiezan a hacer discriminación, selección y organización de sus propias ideas. Este tipo de esquemas es muy importante y es una estrategia que ayuda a facilitar el aprendizaje, el intercambio de ideas y el respeto por opiniones de terceras personas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Es muy importante que el maestro en el aula de clase primeramente realice un esquema general con conceptos muy sencillos para que los niños se den cuenta cómo se reestructura un mapa conceptual. Seguidamente los niños estarán organizados por grupos pequeños o por pares e intercambiarán sus ideas para así luego plasmarlas en un mapa conceptual. Es importante que practiquen de forma periódica este tipo de ejercicio, ya que más adelante ellos podrán hacerlo de una forma más ágil y se les hará más sencillo el plasmar sus ideas. Es conveniente que el profesor trabaje siempre de mano con sus estudiantes antes de empezar a hacer cualquier esquema. Trabajen y repasen el tema del que se va a realizar. Y lo más importante de los mapas conceptuales es que estos deben ser sencillos y no deben ser complicados al momento de leer. ¿Qué es el diccionario científico o en qué consiste? Básicamente el diccionario científico es como un contenido de palabras nuevas que los estudiantes de la materia de ciencias naturales van escribiendo a medida que se les va enseñando un tema. Por ejemplo, el día de hoy en ciencias naturales se vio las plantas. Entonces podemos colocar en nuestro diccionario científico las palabras como flor, pistilo, tallo, hojas, etc.
La idea es que los estudiantes hagan esto con sus propias palabras, que escriban lo que aprendieron pues de la palabra nueva y que hagan una pequeña ilustración. Recomendaciones para hacer el diccionario científico es que primero pues la maestra debe ser la líder o la que está pues liderando esa actividad. Ella debe orientar a los estudiantes desde el primer día de clases con el diccionario científico para que los niños por su propia cuenta consulten, digamos, en libros o en internet el concepto, pero que no lo copien y lo peguen, sino que lo construyan a partir de lo que ellos entendieron. Además de que haya una pequeña ilustración o un dibujo de lo que corresponda, pues digamos, el concepto. Ejemplo, si el concepto es hoja, entonces el niño pues busca hoja en un diccionario, en internet, y él mismo arma su propio concepto y hace pues la ilustración de una hoja. Esa es la idea. Otra cosa es que el diccionario científico debe estar en orden alfabético, ya que pues como conocemos así son los diccionarios. Lo ideal es que digamos se corresponda pues un color para el diccionario, una cierta carpeta, cierta cantidad de hojas y las palabras pues que cada estudiante a medida que vaya aprendiendo el nuevo concepto pues lo vaya copiando en un glosario y luego lo pase al diccionario científico.